video, no sé si había antes. En la diapositiva anterior también se colgó, doctora, no pudimos escucharla. Ya. Entonces, ya, a ver, vamos a continuar. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Ya. La verdad es que me ha incomodado que me hagan esperar 20 minutos, pero bueno, vamos a continuar. Entonces, porque lo que pasa es que yo tengo mis tiempos justos para poder compartir con ustedes con calma, con detenimiento y bueno, pues vamos a repetir esta parte porque esta parte sí es muy importante. ¿Cómo diferenciar las otitis externas agudas de las otitis medias agudas? Para eso vamos a apoyarnos nosotros de dos procedimientos. Uno es la otoscopía neumática. Entonces, este, chicos, es un otoscopio el cual nosotros vamos a utilizar para poder evaluar el movimiento de la membrana timpánica. Entonces, pero como les decía, existen conitos, no sé si me habrán escuchado, existen conitos de diferentes tamaños. Tenemos que adaptar uno que sea adecuado para nuestro paciente porque no puede haber fuga. Y el otro es una timpanometría. ¿Qué es una timpanometría? Es un examen de ayuda auxiliar en otorrinolaringología en donde ingresa una presión de aire que va a chocar con la membrana timpánica y luego va a regresar. Esto va a graficar una curva. La membrana timpánica no puede ser ni muy laxa ni muy rígida. Si es muy laxa, movería pues la cadena auricular y produciría un sonido muy alto. Y si es muy rígida, pues no podría mover la cadena circular y por lo tanto no se produciría ningún sonido. Por lo tanto, lo normal es que haya un equilibrio entre la elasticidad y la resistencia, entre la compliance y la resistencia. Bien, son sinónimos. Esta es una otoscopía neumática, les había puesto este video en donde vemos ahí al médico cómo acopla el tip, el conito o espéculo óptico que tiene que ser del tamaño adecuado para el paciente y luego le pone un tape, ¿no? Se le pone un tape en la punta del espéculo óptico y luego eso lo acopla al conito. De esa manera no se escapa el aire. Y luego cogemos acá, como estamos viendo, el otoscopio con la mano izquierda para poder examinar el pabellón auricular izquierdo y con la mano derecha nosotros movemos la perilla de Pulitzer. Y de esa manera vamos a ver si el tímpano se mueve o no. Entonces, ¿en qué patología se va a mover? ¿En las otitis externas o en las otitis medias? Pues se va a mover en las otitis externas porque es una patología que solamente afecta el conducto auditivo externo y el pabellón auricular. En las otitis medias agudas, como hay contenido en la caja del tímpano, por lo general no se mueve la membrana timpánica. Entonces, esa es una manera práctica de diferenciar la una de la otra. ¿Y por qué a veces es difícil diferenciar una otitis media de una otitis externa? Uno, porque el conducto auditivo externo a veces está muy edematizado y dos, porque hay una fase que es la fase supurativa de la otitis media aguda en donde también vamos a observar otorrea, es decir, contenido purulento en la caja en el conducto auditivo externo. Por eso es que es un poco difícil diferenciarlos en algunas situaciones. Entonces, como les dije anteriormente, dada la posición del conducto auditivo externo, es necesario para que nosotros podamos observar la membrana timpánica, levantar hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera el pabellón auricular. Entonces, ahí aprendió el otoscopio, acercamos nuestro ojito. Como ustedes no están practicando en casa, no están practicando porque no estamos teniendo clases presenciales, lo que deben saber es que no se puede meter mucho la punta del otoscopio. Cuando tenía clases con los grupos pasados, habían veces en que se lastimaban los unos con los otros, pero la idea
es que ustedes ingresen muy suavemente el otoscopio, llevando el pabellón auricular hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera. En los adultos, ingresen un poquito y acerquen ustedes su ojo para poder ver, pero al momento de acercar tampoco pueden presionar el otoscopio, si no lastimarían al paciente. Entonces, allí vamos a ver cómo presiona para poder, y tiene que no fugarse aire, y luego lo que nosotros vamos a observar es esto. ¿Ven cómo se mueve? Ahí vamos a poner un poquito más ahí. Ahí está, vamos a esperar. Llevan hacia atrás, ¿no? El pabellón auricular, acercan su ojito. Y luego lo que van a ver es eso. Cómo la membrana timpánica se mueve, ¿ven? Listo. Muy bien. La timpanometría, que es la otra forma de diferenciar, que es un poco más rápida, nos va, como mencionaba anteriormente, nos va a dar, va a ser un resumen de las dos características importantes que tiene la membrana timpánica. Se basa en la medición de la presión sonora en el conducto auditivo externo, que presenta variaciones a medida que se modifica la compliance del sistema tímpano-auricular. Entonces, cuando el tímpano está íntegro, vamos a ingresar nosotros una presión de aire, va a chocar contra el tímpano y la presión de aire luego va a disminuir. Entonces, ingresa, choca con el tímpano y luego sale. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la membrana timpánica fuera muy laxa? Por lo tanto, ¿no? O, por ejemplo, hubiera una ruptura de la cadena osicular, la resistencia va a disminuir, por lo tanto, el tímpano se va a mover mucho, entonces el tímpano sube, y hace esta curva súper alta y luego baja. ¿Ya? Entonces, a eso tiene otro nombre. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el tímpano no se mueve mucho? Es un tímpano duro, esclerosado, que ha tenido muchas infecciones y que por eso, o que es el tímpano de una paciente que tiene alguna enfermedad reumatológica, el tímpano no se mueve mucho, entonces viene así, la presión de aire choca con el tímpano, pero no se eleva, se queda aquí, luego baja. Ahora se colgó. Ahora ya mejoró. Ya, no sé si es mi conexión a internet, yo tengo 4 líneas acá. Bueno, entonces, y luego baja y tenemos ahí una curva que se llama curva AS. Eso ya seguramente lo van a revisar ahí con sus médicos. Entonces, acá tenemos una curva tipo B, que es una curva timpánica en donde ingresa la presión de aire, choca con el tímpano, pero no lo puede mover porque hay un contenido en la caja del tímpano y baja. Allí se forman estas curvas que pueden ser de este tipo o de este otro tipo, y que es secundaria a la presencia de líquido en la caja del tímpano. Esta la podemos observar en las otitis medias con efusión como en las otitis medias agudas. Y finalmente tenemos las curvas tipo C. Como pueden ver acá, la membrana timpánica se encuentra atelectasiada. ¿Qué quiere decir atelectasiada? Retraída. Entonces, ingresa la presión de aire, pero sí se encuentra con el tímpano, pero lo encuentra muy retraído. Y finalmente baja. Por lo tanto, el tímpano va a estar dirigido hacia presiones negativas. Bien, ¿cuáles son los pilares? Y para eso sirve, pues, para diferenciar si es que es una otitis externa, vamos a observar una curva timpanométrica de tipo A. ¿Cuáles son los pilares de tratamiento? Y esta es una diapositiva muy importante. ¿Cuáles son los pilares de tratamiento, chicos, para las otitis externas agudas? Básico, el control del dolor. Básico, fundamental. Al paciente lo que más le molesta de la otitis externa aguda es el dolor. Tratamiento de la infección, obviamente, y evitar factores desencadenantes. Yo siempre le digo a los pacientes, de nada sirve que estés gastando tu plata viniendo a verme para sanarte si el factor desencadenante no lo controlamos. Y esto funciona para cualquier patología, ¿no? En cuanto al tratamiento de la infección, vamos a utilizar antibióticos asociados a esteroides tópicos y analgésicos orales. Doctora, ¿y qué antibiótico funciona allí? Por lo general las quinolonas van súper bien. Y también podemos utilizar aminoglucósidos como una excepción. Ahora vamos a conversar de ello. Esteroides tópicos, sí, podemos, las gotas a veces vienen mezclando antibiótico con esteroide tópico.
más analgésicos orales que puede ser paracetamol. Y si hay mucho dolor, se puede añadir un opiáceo. Antibióticos orales rara vez, chicos, no son necesarios, a diferencia de las otitis medias agudas. Allí siempre empleamos antibióticos orales. Los antibióticos más eficaces son los aminoglucósidos, como les decía, las fluoroquinolonas. Hay unas gotitas comerciales que vienen como Tozambón, Oticum, Motidol. Casi todas ellas tienen neomicina. A mí particularmente no me gusta porque casi el 30% de los pacientes que tienen una sensibilidad a la neomicina y les puede esto producir una dermatitis. Y además, los aminoglucósidos, como ustedes saben, son ototóxicos, ¿no? A nivel del oído interno. Por lo tanto, si tú tienes una membrana timpánica perforada, y a veces incluso no lo sabes, si tiene o no tiene, porque estás lleno de otorrea, entonces dejarle el aminoglucósido a mí particularmente no me convence. ¿Por qué? Por los efectos colaterales que ya sabemos que tienen los aminoglucósidos. La tasa de respuesta es muy similar en ambos casos. ¿Y en qué casos utilizo ácido acético? Bueno, tiene una actividad antiinfecciosa demostrada y también funciona muy bien. ¿Por qué? Porque altera el pH y también tiene una función de acción de secado. Entonces, esto ayuda a que no haya mayor proliferación bacteriana. Entonces, nuevamente, pilares, tratamiento de la infección, con antibióticos tópicos, con corticoides y antiinflamatorios locales, orales, analgésicos orales. Evitar los factores desencadenantes y el control del dolor. Eso es muy importante. ¿Cómo elegir el antibiótico? Riesgo de ototoxicidad. Doctora, tengo una perforación timpánica. ¿Uso aminoglucósido? Obviamente no. Doctora, yo soy súper alérgica y cada vez que me ponen, yo he usado neomicina, me da alergia, evitar. Disponibilidad, a veces también es lo que utilizamos, lo que sea más fácil de encontrar. Costo, horarios de dosificación, es importante que el paciente los cumpla, por eso yo les pongo bien claras. Por ejemplo, si les pongo 4 gotitas, les pongo 4 gotitas, 8 m, 8 pm, así, bien especificado, porque al paciente si tú le pones mañana y noche, a veces no entiende, siempre te van a preguntar a qué hora. Entonces, antibióticos tópicos alcanzan una concentración, alcanzan muy, muy buena concentración. Mejor que sí que cuando son puestos de forma sistémica, entonces mejor es colocarlo de forma tópica, igual que, por ejemplo, las gotas, ¿no? En los ojos. Los esteroides tópicos reducen el edema del canal y la otorrea. Más o menos entre las 24 y 48 horas, cuando tú utilizas esteroides tópicos, el paciente mejora. Y al disminuir la inflamación, disminuye el dolor. Doctor, ¿y por qué duele tanto el conducto auditivo externo? Y hemos visto que tiene una rica inervación sensitiva, dada por qué? Por el 10º par, por el 7º par, por el 7, por el 10, ¿no? Y por el trigémino. Y luego tenemos que la resolución o remisión se da a los 7 o 10 días, y si no ha habido una remisión al día 14, pues considerar esto un fracaso, y eso ya es motivo de tomarle un cultivo. Doctora, ¿y se ha demostrado que los pacientes se apliquen bien las gotas? No, pues es muy, muy complicado. Siempre les explico a los pacientes que las gotas deben ser aplicadas por un tercero. ¿Cómo hacemos para que todos los detritos, toda la otorrea, todas esas escamitas que se han producido producto de la infección las saquemos? Lo mejor es utilizar una succión suave. Se puede irrigar el oído, sí, muy suavemente, pero cuando la membrana timpánica esté intacta. Pero este procedimiento debe evitarse en diabéticos o en pacientes inmunocomprometidos, porque les pueden llevar a riesgo de otitis externa maligna. Y lo otro es trapear el piso del conducto auditivo externo con un algodoncito. Acá les he puesto el video de un colega, del doctor Walter Flores, que está haciendo una microaspiración de oído. Para eso nos valemos de una cámara. Voy a cerrar, chicos, esto y voy a volverlo a abrir.
Acá tenemos nosotros un videíto en donde podemos ver cómo se realiza una microaspiración. Bien, ahí tenemos un aspirador, tenemos el conducto auditivo externo y vemos cómo se van sacando todos los detritus. Con una camarita, eso se hace con un endoscopio. Ya ven ustedes, parecen algodones, pero no son algodones. Eso es lo más probable, es que sean bolitas fúngicas. Y finalmente, bueno, vemos ahí a la membrana timpánica al final, ¿no? Y vemos y corroboramos ahí su integridad o no. La otra opción son las mechas ópticas. Las mechas ópticas nos permiten una adecuada administración de los antibióticos. En otros lados estos se llaman POPs, y por lo general hay de una marca que es Merocel, se ponen POPs de Merocel, y este es como una celulosa comprimida, con la humedad se expande. Conforme va disminuyendo el edema del conducto auditivo externo, podemos retirarlo. Con la mejora espontánea o con las gotitas se puede retirar en un seguimiento, ¿no? Para el alivio del dolor, por lo general debemos dar paracetamol o ibuprofeno. Y como les decía anteriormente, las gotas que ya venden de forma preparada, comercial, por ejemplo, ciprofloxacina más hidrocortisona, ya vienen listos y eso se utiliza de forma tópica. Si el dolor es muy intenso, a este paracetamol se le puede añadir un opiáceo. Por ejemplo, hay presentaciones comerciales de Saldiar, que es tramadol con paracetamol. ¿Qué no utilizar? La benzocaína. ¿Por qué? Porque como tienen anestésico, no es un analgésico, sino es un anestésico, puede enmascarar la progresión de la enfermedad. Eso lo van a revisar hoy día en el caso clínico más tarde. En cuanto a los antibióticos sistémicos, solamente los vamos a utilizar en 1/3 de los pacientes. Bueno, ¿y cuándo lo vamos a usar? En el caso que haya celulitis circundante, si nosotros estamos observando que hay celulitis, pues en estos pacientes sí sería ideal utilizar antibióticos sistémicos. Diabetes no controlada, en los inmunodeprimidos, cuando el paciente ha recibido radiación en la cabeza, cuando hay edema del canal que limita la penetración de los antibióticos tópicos. Evitar los factores precipitantes. Sí, yo les digo a mis pacientes que por lo menos le eviten unos 7 días hasta que la inflamación haya bajado, y luego si van a entrar a nadar, porque hay algunos que son nadadores, pueden hacerlo con tapones de oído. La mayoría del paciente tiene una mejora significativa entre las 24 a 48 horas, y si no hay mejoría, a las 48 horas se le tiene que decir al paciente que debe regresar. ¿Cuándo referir pacientes de la atención primaria? Es decir, ¿cuándo ustedes como médicos generales tienen que mandar a un otorrino? Si sospechan de otitis externa maligna, ya vamos a mencionarlo más adelante, si hay una falta de mejoría o incapacidad para eliminar los restos obstructivos. Si ustedes están viendo que a pesar que han dejado un tratamiento adecuado, todavía hay restos o cuerpos extraños, es decir, bolas fúngicas, es mejor referirlo con un especialista. Y evaluar siempre, chicos, por qué ha habido fracaso. A veces es por falta de adherencia, ¿no? Dice, sí, doctora, lo que pasa es que yo trabajo mucho, no tengo miedo de ponerme las gotas, entonces no me ha hecho efecto el tratamiento, te dicen, ¿no? Entonces en esos pacientes hay que averiguar bien, ¿se estuvo poniendo bien las gotas? ¿Quién le estuvo poniendo las gotas? Dicen, yo, no, pues la administración debe ser por un tercero. Y el paciente debe quedarse con la cabecita de forma, así como estoy ahorita, lateral, y deben ponerle las gotitas y debe permanecer de 3 a 5 minutos. Obstrucción del canal. Si tiene una super bola fúngica, no va a entrar hasta el fondo. Por lo tanto, en esos casos hay que aspirar, o en todo caso un otorrino puede extraer eso. Diagnóstico erróneo. También puede pasar, ¿no? No fue una otitis externa. El ácido acético en el Perú lo tenemos que mandar a preparar. En Estados Unidos viene como Bosol. Ahí tenemos la cantidad de gotas. Son de 3 a 5 gotas cada 4 o 6 horas. Chicos, los primeros días al paciente le duele mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Les va a doler porque hay una perforación timpánica. Entonces, le va a doler porque hay mucha inflamación, perdón. ¿Se deben evitar sin perforación timpánica? Sí. Pero la verdad es que cuando ya la infección o la inflamación ha bajado, es muy bueno utilizarlo para que el conducto auditivo externo se maneje estéril. Allá también en Estados Unidos hay una mezcla con hidrocortisona, eso no existe en el Perú. La neomicina, como les dije, a mí particularmente no me gusta, pero también viene lista. Esta es una combinación en el Perú, tiene otro nombre, tiene un nombre comercial, se llama Ciprexotic, viene con ciprofloxacina o hidrocortisona. Una quinolona con corticoide, que va súper bien cuando la otitis externa es solamente bacteriana. Pero cuando es fúngica, obviamente no va a mencionar.
la mezcla de ciprofloxacino con dexametasona. Esto es unas gotitas que viene como para los oftalmólogos y se puede utilizar también. Y luego tenemos el afloxacino, que en el Perú viene como Tructum, que también es muy bueno, es también una quinolona y va bastante bien. Prevención. Evitar los factores predisponentes, ¿no? Utilizar tapones. Nadadores, utilizar tapones, secador de pelo. Por ejemplo, en algunos pacientes se puede utilizar también como para que seque el agua que queda en los conductos, que a veces uno siente que se queda, se puede utilizar el secador de cabello, pero con la temperatura fría. Gotas acidificantes, sí, generalmente cuando son nadadores son personas que se infectan constantemente de otitis externa, les mando a hacer unas gotas de ácido cétrico y se las indico todas las veces que se bañen. Evitar fuentes de traumatismo del oído, claro, es que hay gente que tiene rinitis alérgica, les pica mucho y agarran cualquier cosa, llaves, lo que encuentren, y se lo meten a la oreja. Tratamiento de afecciones dermatológicas subyacentes, por ejemplo, si el paciente tiene psoriasis o si tiene una dermatitis, hay que tratar eso, si no el paciente constantemente va a estar con molestias. Las complicaciones más frecuentes, la peor de las complicaciones es la otitis externa maligna o necrotizante, que es una complicación muy grave, en la cual va a haber afectación del hueso temporal y va a producirse osteomielitis y toxicidad sistémica. ¿Qué examen auxiliar le pide a un paciente que tenga este tipo de problema? Pues una tomografía. Y para evaluar la extensión, ¿no? Si hay compromiso también que veamos a nivel del sistema nervioso central, le podemos pedir incluso una resonancia magnética. Complicaciones menos peligrosas, celulitis auricular o facial, pericondritis o condritis. La otitis externa maligna, chicos, se ve todavía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, durante la pandemia hemos tenido una falta de control de las enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus y da esta enfermedad en pacientes ancianos inmunodeprimidos. Complicaciones, ya se las mencioné anteriormente, son por continuidad de las estructuras que tenemos al lado. Meningitis, trombosis del seno dural, del absceso craneal, parálisis de pared craneal, ¿no? Como por ejemplo el séptimo par. Puede haber también una afectación del vestíbulo coclear, efectivamente. Toxicidad sistémica, ¿sí? El paciente va a estar muy, muy deteriorado, dolor de cabeza. Por la extensión, dolor en la articulación temporomandibular y dificultad para abrir la boca. Lo que vamos a encontrar en el examen, chicos, pregunta de examen, es tejido de granulación en el suelo del canal, especialmente en unión osteocartilaginosa. ¿Qué le pide al paciente? Pregunta para hoy día, para la tarde, cuando resuelvan su caso clínico. Una tomografía, resonancia magnética en caso que estemos sospechando de extensión a partes blandas. Le vamos a pedir, por ejemplo, un hemograma, una velocidad de sedimentación globular, la cual va a estar elevada, y cultivos de esta otorrea. Doctora, ¿y cuál es el germen más frecuente? Y hemos dicho que es la Pseudomonas aeruginosa. El problema con la Pseudomonas en este caso puede que no sea sensible a todo lo que nosotros le estemos dando. De pronto le damos, se me ocurre levofloxacino y resulta que no es sensible al levofloxacino, sino a piperacilina tazobactam. Entonces tenemos que tener a todos los pacientes con otitis externa maligna, realizarle un cultivo. El tratamiento es antibiótico endovenoso y sí o sí hay que entrar a sacar el tejido necrótico, porque su nombre es otitis externa maligna necrotizante. Por lo tanto, ese tejido necrótico, hagas lo que hagas, le des el antibiótico con un tejido está necrótico, chicos, como en cualquier parte del cuerpo, hay que evitar, hay que sacar. Acá tenemos una otitis externa, pero básicamente un poco de eritema, de enrojecimiento en las paredes del conducto asociado a un tapón de segundo. Este es diferente en ustedes, producto a veces de la humedad, de la maceración, lo que les decía inicialmente, es que puede aparecer una bola fúngica. Y acá nosotros estamos observando al famoso Aspergillus niger y Candida albicans. Entonces, cuando tenemos una otitis externa de tipo fúngica, la característica más importante que tienen este tipo de otitis, más que el dolor, es la picazón. Pero, ¿qué pasa cuando algo nos pica? Pues fácil, doctora, me rasgo. Y si nos rascamos, ¿qué hacemos? Levantamos la piel y al levantar la piel introducimos los gérmenes y los gérmenes ingresan y el de ser una otitis externa de tipo micótica pasa a ser una otitis externa de tipo bacteriana. Entonces, cuando tienes bacteria, tienes hongo, entonces es una otitis externa mixta. Ahí hay que tratar las dos cosas. Doctora, ¿y a qué responde bien las otitis externas de tipo fúngica? Al ácido acético, muy bien, al alcohol, funciona bastante bien, y también a los azoles.
Otitis externas crónicas. Las otitis externas crónicas por lo general son de causa alérgica o autoinmune y hemos visto la temporalidad. El 95% de las otitis externas suelen ser agudas, solamente el 5% son crónicas. Presentación clínica. El paciente va a decir, doctora, me pica y siento que me sale una agüita transparente, a veces como moquito, y a veces siento como tapado el oído. Ese es un clásico paciente con una otitis externa crónica. El paciente va a tener dolor e hipoacusia si es que en caso hubiera edema, y de vez en cuando el paciente se va a sobreinfectar. Entonces tiene algo así como que picos, ¿no? El 50% se afectan ambos oídos y bueno, de vez en cuando pueden experimentar otitis externas agudas, ¿no? Como piquitos. Los hallazgos del examen generalmente van a variar. Varían, a veces tú incluso no le ves nada, pero el paciente siempre ves un poco de escamitas en la parte de eczema, en la entrada del conducto auditivo externo. Por ahí le ves el rostro y dices, ah, no, este paciente tiene definitivamente una dermatitis. O de pronto le ves los pliegues y dices, ah, no, tiene psoriasis. Entonces ya por ahí uno va indagando un poco el tratamiento. Las otitis medias crónicas, ojo, OMC, otitis media crónica, como constantemente el paciente está supurado, puede producir una dermatitis eczematosa. Y luego tenemos las otomicosis, que pueden presentarse también como un cuadro agudo, como que pueden cronificarse también. Entonces el paciente constantemente le pica el oído y le salen honguitos. Bien, acá regresamos al tema de la neomicina anteriormente planteado, y es que algún grupo de pacientes son alérgicos. Por ejemplo, ya me llegó a consulta una jovencita, una señora que se ponía gotas de otosambón porque le dolía la articulación temporomandibular, se ponía una gotita. ¿Y por qué? Porque claro, ella sentía que se le adormecía esa zona, pero me estaba haciendo una reacción alérgica a la neomicina y se notaba todo descamada la piel del conducto auditivo externo. Otras son las pacientes que de pronto les encanta ir a la peluquería y que se pintan, por ejemplo, el cabello con tintes muy fuertes y tienen alguna alergia al tinte y por lo tanto presentan también una otitis externa de tipo crónica. Los moles para los audífonos, algunos materiales de los audífonos también pueden afectar el conducto auditivo externo. Si es muy, muy severa, pueden hacerse un skin prick test para ver si son alérgicas efectivamente a lo que estamos pensando. Y bueno, también enfermedades como la granulomatosis, de Wegener y la sarcoidosis pueden producir esta patología. ¿Cuál es el objetivo? Lo más importante en el caso de las otitis externas crónicas es identificar la causa subyacente y manejarla. Si es una dermatitis de contacto por enfermedades dermatológicas, se puede utilizar esteroides tópicos. También podemos utilizar, si no hay mejora, tacrolimus tópico, también se puede utilizar. Si es una infección bacteriana crónica, podemos sacar un cultivo y dar antibióticos tópicos. Por ejemplo, yo les dejo a veces cremitas con tirosina. Infección por hongos, podemos utilizar clotrimazol en crema, en gotitas, agentes tópicos acidificantes como el ácido acético y violeta de genciana. El aspergillus responde bastante bien al itraconazol también de forma oral, pero dado que es una enfermedad localizada, yo sinceramente prefiero tratarla tópicamente. Entonces, habiendo acabado, chicos, con las otitis externas, ya sabemos, vamos acá a parar un momento, tenemos a las agudas, a las crónicas. Las agudas menos de 6 semanas, pueden ser bacterianas, pueden ser fúngicas, pero predominantemente cuando son bacterianas, tenemos que tener mucho cuidado porque en algunos grupos de pacientes esto puede devenir en una otitis externa maligna, que está causada por pseudomonas, que requiere antibiótico endovenoso. Básicamente eso es lo que ustedes tienen que saber. Vamos a hablar un poco acerca de las otitis medias agudas. La otitis media aguda, por lo general, chicos, empieza, como su nombre lo dice, a nivel de la caja del tímpano y empieza como un proceso viral, y se tiende a resolver espontáneamente, ¿no? Hasta cuando uno está un poco congestionado, a veces le duelen los oídos y queda como una meningitis, es decir, una pequeña inflamación de la membrana timpánica y luego, ¡plup!, acá no pasó nada. Antes de la era antibiótica, se veían complicaciones muy, muy feas de las otitis medias agudas porque dada la continuidad del techo de la caja del tímpano con la bóveda craneana, pues las infecciones se iban al cerebro y los pacientes terminaban teniendo encefalitis, meningoencefalitis, abscesos. También podemos ver otra de las complicaciones sería antes de la era antibiótica veíamos mucha mastoiditis y de la mastoides la infección se iba hasta el cuello. Entonces, las otitis eran muy fastidiosas hasta antes de la era antibiótica.
Cuando se llegan a aislar bacterias, siendo la causa más frecuente la de tipo viral, cuando se llegan a aislar bacterias tenemos al Streptococcus, al Haemophilus, a la Moraxella catarrhalis. Bien, y el Staphylococcus aureus. Esos son los gérmenes más comunes. Acá hay una pequeña clasificación de acuerdo a situaciones particulares, pero lo que ustedes tienen que saber son los 4: Streptococcus, Staphylo, Moraxella y Haemophilus. En cuanto a la fisiopatología, la mayoría tal vez de nosotros ha tenido una otitis media aguda durante la infancia. ¿Y por qué? Fácil. Si ustedes se acuerdan un poco del seno tubo timpánico, el seno tubo timpánico en la infancia es muy horizontal, ¿no? Esta es la parte, como decíamos, distal, que se va a transformar más adelante en la trompa de Eustaquio. Y acá tenemos la zona de la caja del tímpano. Es más horizontal en la del niño. El hecho de que sea más vertical en el adulto implicaría que haya una comunicación prácticamente hacia arriba. Obviamente es mucho más fácil que la comunicación entre la nariz y el oído sea de forma horizontal, por lo tanto todos los gérmenes de la nariz se dirigirían hacia el oído. La nariz, doctora, sí, claro, estamos hablando que la desembocadura de la trompa de Eustaquio está en la nasofaringe, es decir, la parte posterior de la nariz. Bien, por encima de la orofaringe. Entonces, en los niños, la trompa de Eustaquio es mucho más pequeña, por lo tanto, los gérmenes tienen que caminar menos. Tenemos también que es una trompa que está más horizontalizada, a diferencia de la del adulto, lo que facilita la infección. Acá tenemos algunos factores de riesgos: asistencia a guarderías, lactancia materna ausente menor de 3 meses, exposición a humo de tabaco y los meses de invierno. Esos son factores ambientales, pero también tenemos factores del huésped, como los genéticos, las inmunodeficiencias, la atopía, el ERGE y malformaciones congénitas como parálisis y síndrome de Down. La mayoría de chicos de pacientes con síndrome de Down van a tener alguna alteración a nivel del oído. La evolución natural de la otitis media aguda la tiene que conocer, por supuesto, porque no es lo mismo que yo observe a un paciente con un día de dolor que a un paciente que esté en el cuarto o quinto día. ¿Por qué? Porque en el cuarto o quinto día el paciente con una otitis media aguda va a manifestar muchísimo dolor, si es que hasta el momento que, digamos, entre comillas, se revienta el yugo, hasta que la membrana timpánica se perfora y sale todo el contenido. Esa es la fase que hace un poco difícil distinguir a una otitis media aguda de una otitis externa, ¿no? La presencia de odrea. Entonces, el paciente también le va a doler mucho como en una otitis externa aguda y va a tener secreción en el conducto auditivo externo. Doctora, entonces ya, le hago una otoscopía. ¿Voy a observar que se mueve el tímpano? No voy a observar que se esté moviendo el tímpano. Normalmente se mueve bien en las otitis externas agudas. Y no solamente eso, si le hago una timpanometría, muy probablemente me aparezca que tiene un huequito si es que la estamos agarrando en la fase supurativa. Entonces, todo empieza como una tubotimpanitis, ¿no? Datos inespecíficos: a la otoscopía el paciente va a presentar enrojecimiento sobre el mango de martillo. Por lo general, puede acompañar a un resfrío o puede acompañar a una crisis de rinitis alérgica. Luego tenemos a la etapa hiperémica, en donde alrededor del mango de martillo vamos a observar nosotros que el tímpano está muy congestionado y el paciente puede presentar incluso hasta fiebre. Luego tenemos acá la fase exudativa. Esta es la fase en donde la pus se llega y se concentra en la caja de tímpano. El paciente, sobre todo el paciente pediátrico, esta es la fase en donde le duele mucho, en donde no quiere comer, y la fase donde la mamita lo lleva al consultorio y donde nosotros empezamos antibiótico. Como no quiere comer y así, le tenemos que dar antibiótico, a veces hasta endovenoso, por una otitis media aguda. La supurativa, cuando, bueno, después de tanto dolor, ya se hace un pequeño cortecito en el tímpano y sale toda la materia. Doctor, ¿y qué pasa si espontáneamente el paciente yo lo observo abombado y al paciente le duele? Se le puede hacer un pequeño corte en la membrana timpánica y a eso se llama miringocentesis evacuatoria. El corte se llama miringotomía, pero la centesis viene a ser la aspiración de ese líquido, y ese líquido incluso lo podemos mandar a cultivar. Acá tenemos el tratamiento, chicos, que deben recibir las criaturitas o los adultos, ¿no? Cuando tienen una otitis media aguda. Si es una enfermedad no grave, con sospecha diagnóstica, le damos antiinflamatorios y observamos, porque les digo, y hemos dicho un inicio, muchas de estas otitis se autorresuelven. Cuando damos amoxicilina a dosis altas, la dosis alta se refiere a 90 miligramos por kilo de peso.
cuando ha habido falla en el tratamiento con AINES sin tratamiento antimicrobiano previo, cuando el paciente es menor de 5 años, cuando el paciente tiene, dice, paciente de 6 meses a 2 años con diagnóstico de certeza y enfermedad moderada a grave, paciente mayor de 2 años con certeza diagnóstica y enfermedad grave. ¿Cuándo damos amoxicilina con ácido clavulánico? Cuando ha habido falla terapéutica de tratamiento previo con un antimicrobiano como es la amoxicilina pura. Entonces, como ustedes ven en este cuadro, casi ningún caso es que de frente me voy a amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Cuándo doy ceftriaxona? Cuando ha habido una falla terapéutica con amoxicilina más haber usado antimicrobiano previo a la amoxicilina, y también cuando el paciente no tolera la vía oral. Y en los pacientes que son alérgicos a la penicilina se puede utilizar claritromicina, clindamicina o acitromicina. Este es un tema que me gusta mucho, el de la otitis externa, el de las otitis medias serosas. ¿Por qué? Porque el alumno siempre se fija mucho de las otitis externas agudas y de las otitis medias, pero deja un grupo de otitis intermedia, que es la otitis media serosa. ¿Qué quiere decir esto de intermedia, doctora? ¿Se acuerdan que al inicio hablábamos de temporalidad? Pues bien, a veces, cuando uno empieza con una otitis externa aguda, el líquido se puede quedar, digamos, estancadito después de que ha pasado la parte infecciosa en la caja del tímpano. O a veces al paciente se le cierra la trompa de Eustaquio y el moco que produce la mucosa que conforma la caja del tímpano se queda acumulado por cierre de la trompa de Eustaquio. Ahí es donde aparece esta patología, que vamos a diferenciarla de la otitis media aguda porque el paciente no tiene ni dolor ni fiebre. Lo que suele tener es una baja auditiva. Entonces, es una patología benigna, bacteriana. A veces también de ese líquido en realidad se puede obtener algunos gérmenes, pero por lo general es abacteriana, obstrucción de la trompa de Eustaquio, acumulación, esa es la característica, es la acumulación de líquido seroso, mucoso o seromucoso. Yo particularmente prefiero llamarlo otitis media con efusión u otitis media secretora, porque no siempre podemos determinar si es líquido, si es moco o es seromucoso. Es más predominantemente en los varones y está más presente en las estaciones frías. Decíamos que la trompa del niño tiene ciertas características y es que sobre todo en los niños es chiquita. Ahora, esto desemboca esta parte de la parte condromembranosa va a desembocar en la nasofaringe. Por lo tanto, cualquier cosa que obstruya a ese nivel va a traer también como problemas un problema al otro lado, es decir, a nivel de la caja del tímpano. ¿Qué puede obstruir esta zona? Tumores, hipertrofia de adenoides, un tabique extremadamente desviado hacia ese lado puede traer problemas a nivel de la trompa de Eustaquio. La causa más común y frecuente es la hiperplasia de la amígdala faríngea o adenoides. Un catarro, como les decía, a veces cuando uno está resfriando se cierra la trompa de Eustaquio y plum, se queda acumulado ahí el líquido en la caja del tímpano. Rinitis y sinusitis, obviamente. Recuerden, todo aquello que afecte la nariz de forma obstructiva, como un bloqueo, puede afectar la trompa de Eustaquio. Tumores, hipertrofia adenoidea a la cabeza, desviación del tabique, rinitis, sinusitis. La primera fase va a secretar un líquido seroso, la segunda un líquido un poco más espeso porque hay un aumento de las glicoproteínas, a eso se le llama GLU-IR, y luego la tercera fase en donde nosotros vamos a observar una retracción de la membrana timpánica. Es decir, primera fase, entre comillas, agüita. Segunda fase, moco espeso. Y tercera fase, como ya la trompa de Eustaquio no está funcionando correctamente, el tímpano se retrae, se chupa, ¿no? Es como un juego de presiones. Flum, se chupa y produce atelectasias. Acá observamos burbujitas. Lo más probable es que tenga una otitis media con efusión secretora, ¿no? Líquido. Vemos nivel hidroaéreo acá abajo y vemos burbujitas. Luego tenemos el famoso GLU-IR, ¿no? O líquido en la caja del tímpano, que vendría a ser el segundo tipo. Y luego tenemos una membrana timpánica retraída, atelectasiada, en donde prácticamente está esqueletizado el mango del martillo. Regresamos a las timpanometrías. Entonces, en la timpanometría de ese tipo de oídos observaremos una curva plana. ¿Por qué? Porque el tímpano intenta moverse, pero no puede porque detrás de él encuentra una resistencia que viene a ser el líquido contenido en la caja del tímpano. Lo que les decía también anteriormente,
La desembocadura de la trompa de Eustaquio es esta. Acá tenemos, chicos, un rodete tubárico. ¿Ya? El rodete tubárico en esta zona está conformado por la amígdala tubárica. Y acá nosotros observamos nuestro hueco que viene a ser el ducto. Este hueco o ducto se llama trompa de Eustaquio y esta trompa va a conectar la nasofaringe, es decir, este espacio con el oído medio. Pero acá viene la trompa de Eustaquio como está chancada y observamos una bola de tejido adenoideo. La clínica catarro común, el síntoma fundamental es la hipoacusia, va a traernos problemas como la deglución, el sonado, el paciente va a sentir como que tapa y se destapan los oídos, va a sentir mucho fastidio de esa naturaleza y va a escuchar su propia voz. En la exploración funcional, básico es la timpanometría, chicos, es este número 3. Vamos a observar una curva de tipo plana. Y en la audiometría, motor de lo cual hoy día seguramente van a revisar con sus médicos en sus grupos, vamos a observar una hipoacusia de tipo conductiva con una diferencia entre la vía aérea y la vía ósea de 15 a 45 decibeles. Y los diapasones, doctora, también lo van a revisar en sus grupos. Ahí tenemos algo que se llama acumetría. Y vamos a utilizar las pruebas de Rinne y Weber. Aprovecho, si mi grupo está por acá, les voy informando que en la tarde les voy a preguntar sobre esto, sobre la acumetría, la audiometría y la timpanometría. ¿Por qué? Porque estos son exámenes fundamentales que nos van a servir para la toma de decisiones más adelante. Pronóstico. El pronóstico es favorable. En esos pacientes lo que tenemos que hacer es colocar un tubito de ventilación para que la trompa de Eustaquio vaya sanando. Obviamente tengo que ir dejando tratamiento para tratar de mejorar aquello que le está obstaculizando. Si es el tabique chueco, corrijo el tabique. Si es una trompa de Eustaquio ociosa, podría hacer una dilatación de balón con la trompa de Eustaquio. Si es una poliposis nasal, tengo que corregir la poliposis nasal. De nada sirve poner un tubo para que reemplace la función de la trompa de Eustaquio, que como pueden ver aquí, está allí, reemplazando la función de la trompa de Eustaquio, para mantener las presiones atmosféricas iguales afuera del oído que dentro de la caja del tímpano. Entonces no sirve de nada que yo haga esta colocación si acá, por ejemplo, el paciente sigue respirando así porque tiene los cornetes muy grandotes. ¿Bien? Otitis media crónica, chicos. Las otitis medias crónicas, entonces hemos pasado de externas, medias, y ahora dentro de las medias hemos hablado de las agudas, de las, entre comillas, subagudas, y ahora vamos a hablar de las crónicas. Doctor, ¿y qué es esto de otitis media crónica? Cuando hay una perforación del tímpano, chicos, que no cierra por más de 3 meses, es una otitis media crónica. Se produce por cambios histopatológicos a nivel de la mucosa de la caja del tímpano. ¿Bien? Entonces, no es solamente perforación, sino también cambios histopatológicos. Las otitis medias crónicas pueden ser simples y, entre comillas, complejas o colesteatomatosas. Las simples son perforaciones timpánicas. Doctor, ¿y por qué se perfora un tímpano? De pronto, un traumatismo, alguien se enoja con alguien y de pronto, bueno, no, obviamente no a la violencia, pero alguien se enoja y de una cachetada y le puede hasta perforar el tímpano. Y de pronto el tímpano tenía una perforación que se va cerrando hasta que llega un punto en que ya no se cierra. La mayoría de veces sí se cierra, pero supongamos que este paciente no se cerró, por lo tanto ya se llamaría esa perforación timpánica que no cierra más allá de los 3 meses, otitis media crónica. Las infecciones, por ejemplo, fúngicas, también el hongo se puede comer el tímpano y puede quedar una perforación. Otra, por ejemplo, puede ser también la presencia de una otitis media aguda a repetición constantemente y no cierra. A veces también cuando colocamos un tubo de ventilación y lo dejamos mucho tiempo, al momento de retirar el tubo queda un hueco, también se llamaría otitis media crónica. Entonces son las perforaciones que presentan en el tímpano relacionados también con cambios histopatológicos. Aquí, por ejemplo, chicos, nosotros estamos observando una perforación timpánica. Este es un oídito en el cual nosotros vamos a partirlo así. Bien, este es un oído derecho. Nosotros partimos el tímpano de esta manera, siguiendo, espero me estén viendo, siguiendo el puntero así. Esta parte de aquí es anterior y esta parte de aquí es posterior. Además, nosotros perpendicularmente partimos esta línea así. De esta forma que esto es superior, lo que está por encima del ombligo, y esta parte es inferior. Por lo tanto, no estoy partiendo así, como una cruz, estoy partiendo siguiendo el mango del martillo. Este será cuadrante antero superior,
póstero superior, antero inferior, póstero inferior. Por lo tanto, la perforación timpánica, ¿en qué cuadrantes está? Está entre el cuadrante, más o menos. ¿Cómo se describiría esto? Y esto seguramente lo van a practicar en clase. Esta es una perforación timpánica. Esa es una membrana timpánica que presenta una perforación de aproximadamente 30%, ¿no? 25 a 30%, 25%, en los cuadrantes, ¿no? Que abarcan los cuadrantes póstero superior y póstero inferior, con los bordes bien delimitaditos, ¿no? Entonces ahí nosotros estamos observando también aquí un pedacito de la cóclea. Entonces, este es el promontorio. Bien, y este es el mango del martillo. Entonces, nuevamente, cortamos de esta manera y tenemos cuadrante antero superior, antero inferior, póstero superior, póstero inferior. Su principal causa es la existencia previa de una perforación timpánica como secuela de una otitis media aguda, de un traumatismo, de una disfunción tubárica, digamos, no le permite a la membrana timpánica sanar. ¿Cómo se llama cuando la membrana timpánica, después de estas dos patologías, se llega a cerrar? Ya no va a tener las tres capas, va a tener solamente una capa, que es la capa epitelial. Este tipo de membrana timpánica se llama monomérica, o ¿no? Médica. Entonces es una membrana de una sola capa. ¿Qué es lo que no ayuda a que se cierre? Por lo general, cuando el paciente tiene mucha rinitis, cuando el paciente tiene una disfunción de la trompa de Eustaquio, es decir, la trompa de Eustaquio no funciona bien, no permite que se cierre. Otra cosa que permite que se cierre es que si el paciente tiene una infección, tiene más infección, no va a dejar de cierre esa membrana timpánica. El tratamiento primero es el manejo de la infección con antibiótico local o sistémica y después de 3 meses sin otorrea, como mínimo recién se puede operar. Yo les digo a mis pacientes que esperen por lo menos unos 3 meses y luego se hace una cirugía. Doctor, ¿y cómo se llama la cirugía para cerrar el tímpano? Se llama timpanoplastía. Existen diferentes tipos de timpanoplastía, 1, 2, 3, 4. La más sencilla, por ejemplo, para reparar el defecto que hemos visto ahí, es una timpanoplastía tipo 1, que consiste en el cierre de la membrana timpánica con injertos. Por lo general se puede usar grasas, se puede usar pericondrios, se puede utilizar fascia temporal, músculo, esas se puede usar 1000 cosas, depende del gusto del médico, del cirujano y del paciente. Se puede utilizar microscopio o se puede realizar también con técnicas un poco más modernas como el endoscopio. Muy bien, entonces sigamos. Acá, por ejemplo, tenemos nosotros una membrana timpánica y de igual manera vamos a cortar. Chun, 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 chun. Toda esta zona es oído, bueno, primero que es un oído derecho. Toda esta zona es anterior y toda esta zona es posterior. Entonces, acá nosotros estamos cortando el tímpano y tenemos esta placa, no sé si ven acá. ¿Se acuerdan que les decía que a veces hay personas que tienen una disminución de la movilidad de la membrana timpánica producto de aumento de depósitos a nivel de la membrana timpánica? Bueno, en este caso, producto de la infección, el paciente, además del poco que le queda de membrana timpánica, tiene una superplaca de meningoesclerosis, así se llama. Este vendría a ser cuadrante antero superior. Entonces, el paciente tiene una perforación timpánica de más o menos 70%, ocupando los cuadrantes antero inferior, póstero inferior y un poco del póstero superior, ¿no? Porque acá tendríamos que hacer nosotros nuestro corte. ¿Y esto qué es? Este es el relieve del martillo. Cuando nosotros realizamos este tipo de operaciones, no solamente cerramos el hueco, sino liberamos todas las sinequias que puedan haber entre el martillo, el yunque y el estribo. Además que ellos no están sostenidos ahí, por obra y gracia del Espíritu Santo. Los huesecillos, por más chiquitos que son, están sostenidos por una serie de diafragmas y ligamentos que les permiten estar anclados en la parte superior del oído. Esto seguramente va a ser materia de la conversación más tarde en los grupos. Recordar que la audiometría es un examen de ayuda auxiliar que nos permite evaluar las diferentes frecuencias del sonido. Por ejemplo, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 6000, 8000, nos permite evaluar en diferentes frecuencias. Entonces, eso lo van a ver más adelante, pero este es el diagrama de una hipoacusia de tipo conductiva del oídito izquierdo. Aunque ya es una mixta, porque acá está bajando. Eso lo van a ver más tardecito, ¿ya? Muy bien. Para eso nosotros utilizamos un audiómetro que se encarga de generar sonidos de diferente tono sin decaer en la intensidad. Vamos a utilizar
este que es el gráfico de mono de Fowler para poder diagramar los hallazgos. Al paciente se le mete, muy chicos, en una caja, en una cabina audiométrica, se le ponen estos audífonos y se le pone una vincha. Los audífonos nos permiten medir lo que el paciente está escuchando a través del oído y la vincha se le pone en la punta de la mastoides. Al poner en la punta de la mastoides, nosotros movemos directamente el hueso. Entonces, hacemos prácticamente un movimiento directamente al mover el hueso del oído interno de los cilios. Entonces, entre comillas, llévense esto en la memoria, bypaseamos uno, la membrana timpánica, la cadena osicular, y directamente estamos moviendo los cilios. Entonces, por lo tanto, la vía ósea, que es esta, chicos, que vamos a medir con este aparatito, que es una vincha ósea, siempre está por encima de esta, porque durante el paso del sonido a través de todas estas estructuras siempre va a haber un poco de pérdida. Pero cuando nosotros directamente simulamos acá, esta vía siempre va a estar arriba o por encima de la otra. Por eso es que acá tenemos esta gráfica. Esta es la vía ósea, está por arriba, y esta es la vía aérea. Entonces, doctora, por lógica, chicos, para que puedan entender esto, que lo van a repetir más adelante, ¿existe pérdida en este paciente? Por supuesto. El hecho de tener un superhueco, de tener una placa de meningoesclerosis, y les aseguro que de acá está así, por adentro debe estar también bastante parecido a esto. Por lo tanto, cuando nosotros tratamos de mover aquí, va a haber una pérdida del sonido. Esto es lo que el paciente, digamos, está maqueando su oído interno, escucha, y esto es lo que el paciente, a través del conducto auditivo externo, está escuchando. Por lo tanto, hay una diferencia entre la vía aérea, que es esta, y la vía ósea, que es esta. A esa diferencia entre la vía aérea y la vía ósea se llama gap, o diferencia entre vía aérea y vía ósea. Es exactamente lo mismo. Cuando existe esa diferencia, se produce una hipoacusia de tipo conductivo. Las audiometrías nos permiten diferenciar las sorderas entre conductivas, sensorineurales o neurosensoriales y las mixtas, y a la vez nos permiten catalogarlas en cuanto a su intensidad en leves, moderadas, severas y profundas. Esta es una clasificación y otra va de 20 a 40, de 40 a 70, de 70 a 90 y de 90 a 110. Depende del gusto del cliente, pero más o menos ahí ustedes se pueden ubicar. ¿Qué nos permite una audiometría? Determinar el umbral auditivo del paciente, descubrir a los simuladores, es decir, a la gente que engaña, que dice que no escucha, pero sí escucha, explorar si existen restos auditivos, ver cuánto está escuchando un paciente que tiene una otitis media crónica. Este es un diagrama que se llama audiograma, ¿ya? En el eje superior vamos a tener nosotros a las frecuencias. ¿Qué es la frecuencia? Es la cantidad de ciclos por segundos que tiene una onda. Cuanto menos ciclos en un segundo tenga, será un sonido más grave, y cuanto más ciclos tenga un sonido, será un sonido más agudo. Y en este eje vamos a observar nosotros a la intensidad. Entonces, esos son los parámetros que nos van a servir o de los cuales nos vamos a guiar para poder realizar nuestro gráfico. Bueno, una audiometría requiere la colaboración del paciente, por lo tanto, no se puede realizar a un niño menor de 5 años, al menos este tipo de audiometría se debería hacer una audiometría lúdica, y también obviamente requiere cierto nivel de conciencia del paciente. Esas son algunas de las curvas que se pueden producir: una hipoacusia de transmisión, una neurosensorial y una mixta. Esta, por ejemplo, en la mixta vamos a ver una caída también de la parte ósea, ¿no? Muy parecida a la que vimos en el ejemplo anterior. Y, doctor, ¿y qué es una otitis crónica colesteatomatosa? Cuando empecé a hablar de las otitis medias crónicas, les dije que se dividían en simples, que son básicamente, entre comillas, un hueco, y la colesteatomatosa, en donde hay la presencia de un tumor que se llama colesteatoma. Doctora, que yo tengo que saber tratar colesteatomas, no, pero sí tienes que saber identificar. Por ejemplo, existen tumores a nivel del oído que se llaman colesteatoma y que tienen diferentes orígenes. ¿Es una enfermedad peligrosa? Sí, porque ¿qué pasa con el colesteatoma? ¿Qué es el colesteatoma? Es la presencia de células ectodérmicas en un sitio donde no deberían haber células ectodérmicas, en la caja del tímpano. Si recordamos la embriología, el ectodermo debe estar de la membrana timpánica para afuera, no de la membrana timpánica para adentro, porque no es su sitio. Ese sitio probablemente de las células endoteliales, ¿verdad? ¿Tiene propiedades osteolíticas? Sí, se come todo lo que encuentran a su paso. Entonces,
puede llegar tejido que no debería estar allí. Cuando ustedes se respondan esta pregunta, van a entender las diferentes clasificaciones que existen para esta enfermedad. El tratamiento es quirúrgico, hay que sacarlo y hay que reconstruir, pero básicamente más importante que recuperar la audición del paciente es evitar de que esto se coma todo, porque como dice, es osteolítica, le gusta comer e ir rompiendo todo lo que es huesos, por lo tanto el martillo, el yunque, el estribo se lo comen, especialmente comienza con el yunque. Entonces va comiendo y también puede ir fastidiando y va a ir hacia arriba y puede llegar a la bóveda craneana. Va a comer, se va a comer el canal del facial y va a fastidiar al facial también, entonces el paciente puede tener parálisis facial, entonces hay que ganarle a la enfermedad. Bien, es una matriz epidérmica en el seno del oído medio en donde se produce una acumulación de escamas por un trastorno de migración epidérmica. Pero doctora, ¿cómo migró allí? ¿Qué hace allí? Es que esta enfermedad puede ser congénita o puede ser adquirida. En el caso que sea adquirida, puede ser primaria o puede ser secundaria, y en el caso que sea congénita, bueno, quiere decir que el paciente nació con ese problema, es decir, las células se metieron a donde no debían meterse. En el caso del congénito, vamos a observar es el 2% y es una masa blanca medial. No hay historia previa de torrea, no hay historia previa de perforación timpánica, no hay historia previa de procedimientos otológicos. Acá, por ejemplo, estamos observando uno en el cuadrante antero superior, acá en el cuadrante postero superior, acá varios, en el antero y en el postero. Eso quiere decir que este paciente ha nacido con esto. Y dentro de los adquiridos decíamos que puede ser primario o puede ser secundario. Con este juego que les explicaba anteriormente de las presiones atmosféricas que tienen que estar iguales a las presiones en la caja del tímpano, comienzan a aparecer las bolsas de retracción cuando esto no está funcionando correctamente. ¿Y cuál es la zona más propensa a sufrir retracción? ¿La que tiene 3 capas o la que tiene 2? Obviamente la que tiene 2 va a ser más propensa. ¿Cómo se llama esta parte de la membrana timpánica? La parte flácida. Y tenemos aquí esto. Este es un colesteatoma atical, porque esta es la zona donde justo tenemos solamente 2 capas. Acá tenemos uno que es mesotimpano, es decir, de la parte media, y también retrotimpánico. Y acá tenemos uno que confluye con la parte atical y la parte del mesotímpano. Este es un colesteatoma adquirido, pero primario. Es decir, no lo he tocado, no le he hecho nada, simplemente se ha ido retrayendo producto de una disfunción de la trompa de Eustaquio. Y el adquirido, bueno, puede ser secundario a una perforación timpánica. ¿Por dónde? Porque va migrando, ¿no? Va migrando a las células epiteliales a donde no deberían estar. ¿Y cuál es la otra alternativa? Que, por ejemplo, el paciente haya tenido una perforación timpánica y que tú durante la operación cerraste y las células comenzaron a migrar. Por eso es que es tan importante, bien, tan importante realizar bien la operación. Ya, entonces, bueno, ¿qué examen auxiliar le voy a pedir? Una tomografía para evaluar la extensión del colesteatoma y qué tipo de tratamiento quirúrgico le voy a ofrecer al paciente. El tratamiento de la otitis crónica colesteatomatoso, chicos, siempre es quirúrgico, y lo más importante es prevenir de que el colesteatoma avance. Y después se le puede prometer al paciente que se le puede tal vez tratar de mejorar un poco la audición. Pero es, ante todo, prevenir la aparición de complicaciones y no mejorar la audición del paciente. Bien, chicos, no sé si tengan alguna duda. Doctora, buenas tardes. Una consulta. Sí, te escucho, David. ¿Se podría decir que los colesteatomas múltiples, como mencionó, es un indicio para decir que es algo congénito en vez de adquirido? Claro, los colesteatomas de esa naturaleza, cuando la membrana timpánica está cerrada, lo más probable es que sean congénitos. En el otro, por definición, en el adquirido tiene que haber un hueco. Tiene que haber un hueco o tiene que haber una retracción. Viste que una retracción de la membrana timpánica. Y como viste también en el congénito, son más limpios que en el otro caso. Claro. Gracias, doctora. Muy bien, David. ¿Alguien más?
Bien, no les voy a hacer preguntas porque son un grupo bastante grande, pero sí espero reunirme a las 6 de la tarde con mi grupo y bueno, muchachos, eso sería todo. Que tengan una bonita tarde, cuídense. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, Gracias. doctora. Hasta luego. chicos.